Con, híjole, declaraciones durísimas, durísimas respecto al Poder Judicial, respecto a Ciro Gómez Leiva, respecto a Genaro García Luna, a Felipe Calderón. Esta mañanera no tuvo desperdicio y qué bueno que la vio usted aquí en Sin Censura. Pero mire, vamos por partes porque efectivamente nos vamos a estar enlazando con el queridísimo Ramón Flores, periodista, conductor del Centinela Informa, quien estuvo precisamente ahí en la conferencia de prensa mañanera, pero hace un par de días estuvo en la Corte del Distrito Este de Nueva York y hoy le hizo unas aclaraciones muy duras a la doctora Claudia Sheinbaum que estaremos analizando. En cuestión de minutos, no se vaya de Sin Censura, vamos a estar platicando con Ramón Flores. Le voy a comentar a usted que hoy la doctora Claudia Sheinbaum llevó a un gran equipo a que pues dieran la clase de Derecho y de Periodismo. Llevó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a la titular, a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, al exministro Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno, y al titular de la UIF, Pablo Gómez, para dos cosas. La primera, cerrarle el hocico al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, quien junto con otras cabezas parlantes de lo más indignante, pues se le han pasado ahí diciendo en las últimas horas que Genaro García Luna es inocente. Bueno, no dicen así, es inocente, pero aseguran ellos que no hay pruebas en su contra. Imagínense algo que nos ha parecido sumamente indignante a nosotros aquí en Sin Censura. Hoy, tanto la secretaria de Gobernación como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hablan no solo de las pruebas, sino de las investigaciones y causas que hay en México en contra de Genaro García Luna y la que todavía se le sigue en una corte de Florida y que encabeza, bueno, obviamente el gobierno de México, pero en contra de Genaro García Luna, para que regrese la lana que se llevó, la lana malversada en muchas ocasiones. Algo que es, le digo, pero vamos, sumamente importante y además lleva a estos dos grandes juristas, tanto la consejera jurídica Ernestina Godoy como al exministro Arturo Saldívar, para que expliquen cómo es que esa jueza de Veracruz, que se llama Nancy Juárez, esa jueza de Veracruz, no tiene razón, como no la tienen otros impartidores de justicia que han intentado suspender la reforma judicial. Algo que yo no me sabía y que no platicamos con Horacio Franco, es que esa señora jueza quiere meter a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum. La amenazó, según se comenta en la mañanera. Es que esto es inaudito, de verdad es de volverse locos y de ponerse a gritonear. La señora, esa jueza de Veracruz, de Coatzacoalcos, amenazó con meter a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, de 3 a 9 años de prisión. Miren lo que son las cosas. Si no acata su determinación de quitar del decreto al diario oficial la precisamente reforma judicial, ¿no? O sea, cuando los patos le tiran a las escopetas. Y en el final de las exposiciones, antes de que empezaran las preguntas, hicieron una especie, no, eso fue al principio, hicieron una especie de presentación sobre la vida y obra del gran Lázaro Cárdenas. Lo que me llama mucho la atención, así sale solamente como paréntesis, querido público consentidor, es que en la cápsula tienen grabaciones de la voz del general Cárdenas. Imagínense, no, me dije, yo nunca lo he escuchado en mi vida, ¿no? Me imagino que si lo escuchó usted aquí en Sin Censura, pues lo llenó de júbilo. Si no, ahí está, entre nuestros clips que estamos subiendo a nuestros 3 canales. Pero mire, le digo yo a usted, a Ciro Gómez Leiva, pon atención, pinche Ciro, pon atención, porque Rosa Isela Rodríguez dio las investigaciones y pruebas en contra de tu cuate García Luna, para que luego no andes diciendo que, ay, es que a mi pobre cuate lo sentenciaron sin una sola prueba, con puros testimoniales de criminales. A ver, rápidamente, que no podemos entrar en tanto detalle porque si no, no terminamos con el programa, pero rápidamente. No solamente fueron testimoniales de criminales, también fueron agentes del orden de los Estados Unidos, ex embajadores, diplomáticos, exfuncionarios, los que condenaron a este sujeto. Además, había una cantidad impresionante de pruebas, había montañas y montañas de pruebas, de documentos. Se reportaba en aquel entonces, y yo te le voy a poner a David, por ejemplo, en el muy crítico del gobierno actual y anterior diario El Universal, cómo es que en un momento llegaron hasta hacer 60,000 documentos de prueba en el caso contra Genaro García Luna. Y hoy todo eso lo dan a conocer en la mañanera, además de las investigaciones que se le siguen en México. Por eso le digo yo a Ciro Gómez Leiva, que si nos está viendo, nos está escuchando, pues pon atención, pinche Ciro.
ya te mostraron las pruebas de las que tanto chillas. Por cierto, ahí también están las pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera que exhibió Pablo Gómez, titular de precisamente la UIF, como por ejemplo que de 2009 a 2018 obtuvo contratos por alrededor de 724 millones de dólares y 528 millones de pesos. Asimismo, como a través de un tejido empresarial vinculado a familiares, otorgó 30 contratos por más de 625 millones de dólares y subrayó que los pagos se distribuyeron en cuentas bancarias ubicadas en Barbados, en Israel y México. Por eso que, mire, la gente encabronada de la que habla Ramón y que increpa a la familia de Genaro García Luna, esa gente encabronada le grita, no sé si tenga por ahí, es un clip que sacamos un par de días, donde uno de los primeros de la lista, o a lo mejor es de ayer también, increpa, encabronada, pero encabronada hasta la pared de enfrente, a la esposa y a los hijos de Genaro García Luna, una señora que debería estar enfrentando a la justicia mexicana. Hoy se lo pregunta Ramón y te lo vamos a platicar con él, pero la señora esposa de Genaro García Luna fue increpada. No es este, es otro, también es cuando van saliendo, son las imágenes que captó nuestro queridísimo Carlos Hernández, acuérdese, nuestro queridísimo amigo Carlos Hernández. Estábamos en esos momentos pues en transmisión con Vicente Serrano y de inmediato se fueron ahí, se dio cuenta el buen Carlos Hernández, se lo vamos a volver a pasar. Desde ese entonces, desde que vimos llegar a la señora esposa de García Luna y a sus hijos a la corte del distrito este de Nueva York, aquí en Sin Censura nos lo cuestionamos todos, dijimos, pero ¿cómo es posible? ¿Qué no se supone que está siendo perseguida por la justicia mexicana? Eso se lo preguntaron hoy a Pablo Gómez, eso se sonó hoy en la mañanera sobre la Fiscalía General de la República, y lo que dice Pablo Gómez es que la señora pues tiene que, en todo caso, obtener una orden de extradición por parte de la Fiscalía General de la República, pero bueno, pues, vamos a ver a qué hora se le ocurre ahí al fiscal Alejandro Gertz Manero. Veamos cómo nuestro compañero Carlos Hernández consigue captar el momento en el que efectivamente el pueblo de México, nuestros paisanos, increpan a grito pelado a la esposa de Genaro García Luna. Paco. ¿Qué le pareció la sentencia? ¿Qué le pareció? ¡Cómplices! La cárcel de la conciencia, ¿no? Yo también me pregunto, ¿de qué se ríe la esposa de Genaro García Luna? Déjeme la toma, don David, déjemela, no me la vaya a quitar. ¿De qué se ríe? Veo a sus hijos preocupados, ¿no? Efectivamente, pero la señora, ¿de qué se ríe? ¿Qué es lo que gritonea? ¿Por qué hace estas muecas como las hizo también Anabel Hernández a nuestros paisanos? ¿De qué se ríe? Y como por qué no está enfrentando a las autoridades mexicanas. Es una pregunta que le hacemos respetuosamente al fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Hay ya una solicitud de orden de aprehensión al gobierno de los Estados Unidos? ¿Hay alguna solicitud de la orden de extradición para la señora esposa de Genaro García Luna? Porque pues se está burlando de todos nosotros y eso no se vale, ¿no? Pero de verdad, no se vale. Y no se vale que pues nos tengan así en la forma más desafortunada a este tipo de personajes que todavía se rían de nosotros. No puede ser así. Bueno, pues le digo que esto se lo cuestionó el queridísimo amigo Ramón Flores a la doctora Claudia Sheinbaum ahorita en la mañanera, de forma contundente, y en unos momentos más lo tendremos aquí con nosotros. Parece que veamos lo que hace el queridísimo Ramón Flores en la mañanera. Le quiero comentar que también la doctora Ernestina Godoy, quien fue pues la fiscal de hierro en el gobierno de la Ciudad de México pasado, el exministro Saldívar, hoy como coordinador de política y gobierno del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, tuvieron que darle una clase de derecho a nuestros propios impartidores de justicia, a nuestros
magistrados, a nuestros jueces y me imagino que hasta a los ministros, porque efectivamente ha habido una caterva impresionante de suspensiones, amparos y estupidez y media que no pueden hacer, con las que se están sobrepasando de sus funciones. La consejera jurídica Ernestina Godoy aclara en la mañanera que ahora que esta jueza 19º de distrito del estado de Veracruz, Nancy Juárez, le exige a la doctora Claudia Sheinbaum eliminar la publicación en el Diario Oficial, el decreto de la reforma judicial, aclara que es totalmente improcedente lo que están ordenando distintos jueces y con la ley en la mano, perdón que sea tan perdulario, pero con los pelos de la burra en la mano, explica por qué. Dijo que es un claro conflicto de interés ahora que desobedecen abiertamente a la Constitución. Por su parte, el exministro Arturo Saldívar, coordinador de política y gobierno, planteó que la Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial y todas esas suspensiones son abiertamente en contra de derecho y son improcedentes. Así de claro, así de sencillo. Bueno, pues para hablar de esto y mucho más y de los planteamientos que hizo en la conferencia de prensa mañanera, nos enlazamos hasta las afueras de Palacio Nacional.